¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al viaje radial. Hoy es un día muy especial, estamos aquí en Ortográfica, aquí en Juan Álvarez 620. Pues un gran día. Y aprovecho para saludar a mi compañera y amiga Ruth Escamilla Monroy. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, muy bien, ¿qué tal? Hoy que estamos haciendo el programa del miércoles 17 de abril, es un programa pregrabado, ¿verdad? Estamos aquí en Ortográfica con las mujeres filósofas aquí arriba de nosotros, muy bien presididos, y con el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado, Pedro Valderrama Villanueva. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Ruth, muchas gracias por la invitación. También Marco, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Ya es como la tercera o cuarta o eso, quinta. Creo que Ya es la perdí. cuarta o Sí, cuarta, quinta, no, como la sexta, ¿no? Ya perdí la cuenta, la verdad. Qué bueno. No tantas veces, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la Nosotros invitación. también, y también muchísimas gracias porque además de ser nuestro invitado, también eres público y nos mandas saludos y estás ahí al pendiente del programa. Entonces, muchísimas gracias. Nos alegra mucho que estés con nosotros hoy y que bueno, vas a venir a hablarnos de un tema en el que eres experto, en el que te dedicas, un tema que te hace tapatío, que es la literatura jalisciense y todas tus investigaciones al respecto, ¿verdad? Sí, Ruth, Marco. Sí, venimos a platicar un poco sobre los últimos libros que hemos sacado y pues como menciona Ruth, pues obviamente sobre este tema que me ha fascinado, me ha interesado estos 20 años aproximadamente dentro del campo de las letras locales. Pues sí, venimos platicando sobre los últimos tres libros que venimos publicando en últimos año y medio más o menos. Venimos trabajando estos nuevos títulos para todos, ¿no? Bien. Y bueno, pues ya seguramente te conoce la gente que nos está viendo, pero la gente que hoy ve el programa por primera vez o no le ha tocado conocerte, pues cuéntanos, ¿quién es Pedro Valderrama Villanueva? Bueno, pues Pedro Valderrama nació en Tijuana, Baja California, en 1973. Llevo aquí en Guadalajara 30, justo este año, voy cumpliendo 30 años de estar aquí en la ciudad de Guadalajara. 30 años me vine aquí a esta ciudad justo para estudiar mi carrera. Soy maestro de primaria, vine a estudiar la Escuela Normal de Jalisco y pues mi encuentro con la normal fue un tanto fortuita porque pues llegué a Guadalajara esperando pues nuevas experiencias, un nuevo panorama distinto a Tijuana. Y dentro de esa experiencia que tuve en un inicio, pues me voy topando con el mundo literario de Guadalajara, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, me fui interesando por sus revistas, por sus autores, por sus poetas principalmente. Y pues ha sido un trabajo muy largo, ¿no? Estos 30 años. Y bueno, estuvimos en la carrera, después hicimos la maestría en letras en estudios de literatura mexicana, donde conocí Ruth hace Sí. más de 20 años más o menos. Pues bueno, la aventura de las letras sigue, más de 20 años, bueno, 30 años, pero 20 años ya publicando diferentes temas dentro de lo que es la literatura jalisciense. Y pues, ¿qué más de mí? También te quería preguntar eso, Pedro, ¿por qué te da por mucha gente que nos metemos en esto de la literatura? Pues empezamos a escribir que cuentos, que poemas, novelas, cosas así. ¿A ti por qué te da por la investigación? También sé que tienes una parte literaria, pero también te da por la investigación. Sí, es inevitable lo que es la creación, ¿no? La poesía, el cuento, el microrrelato, incluso tratar de escribir una novela. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, cuando uno inicia siempre tiene esas aspiraciones, esas metas. Yo no fui la excepción. Yo en mi época de estudiante en la normal y el tiempo que estuve en letras hispánicas, ahí por el 96, 97, pues también me dio primeramente, por el cuento, un poco por la poesía, pero pasando los años siempre me llamaba la atención lo que eran los artículos sobre la literatura, y además de artículos, también la entrevista. Mucho me gustó la entrevista, me gusta todavía, aunque ya tengo algún tiempo que no lo realizo, pero la entrevista también me ha llamado mucho la atención a escritores, a editores. Y en su momento, antes de la normal, allá en Tijuana, cuando estaba en la preparatoria, pues me dio por entrevistar músicos desde Café Tacuba, Malita Vecindad, Tijuana No, Julieta Venegas,
Obviamente estamos hablando hace, ¿qué? Más de 30 años, ¿no? Unos 32, 33 años. Antes de que fueran tan famosísimos. Antes sí, iban iniciando apenas, ¿no? Todas estas bandas, pero bueno, hice la transición de la música, que aún me encanta, me interesa mucho la música, pero fui dejando eso, tal vez fue una etapa de experimento en mi juventud, muy en mi juventud, en la preparatoria, y ya aquí en Guadalajara, pues me fui centrando más, cada vez más a la literatura, pero no fui dejando, yo pienso que si estoy definiéndome en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi escritura y mis intereses, pues no está muy alejado de esas raíces que tuve allá en Tijuana, el rock, por ejemplo, porque es la cuestión alternativa. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención siempre es lo marginal. El underground. El underground, exactamente, todo lo que está fuera del mainstream, ¿no? Pero yo le llamo el mainstream. Entonces, dentro de esto, lo que me interesa son los poetas que no encajan del todo en la poética o el canon literario de una región o de un país. Entonces, encontré que aquí en Guadalajara es uno de los puntos principales de la literatura contracultural en México. Podríamos pensar, ¿no? Que Guadalajara, pues, es una ciudad totalmente conservadora, es una ciudad tradicional, que sí lo es. Pero dentro de todo ese tradicionalismo, hay también una vena muy interesante que le imprime su propio sello. Al menos esa es mi idea que trato de imprimir, de expresar en este libro que se llama Corazón de Metralleta, que es el penúltimo libro que acabamos de publicar. Entonces, regresando a esto, pues encontré no solamente poetas alternativos, por llamarle una manera, contraculturales, sino también la cuestión de las revistas, ¿no? Toda esta literatura independiente, como se suele llamar, en revistas, desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? No ha dejado de imprimirse lo que son fanzines y publicaciones con otras características poco convencionales, ¿no? Entonces, pasan los años y uno sigue aferrado a esas raíces, ¿no? Esas raíces que uno inició en su momento, ya no en la música, repito, pero sí con esa característica, ¿no? Aquello que no es del todo aceptado, aquello que está un poco en el olvido, y pues eso ha sido, no sé si se puede llamarse misión, pero eso ha sido el perfil de mi trabajo en estos, yo no diría nada más 20 años, sino 30 años desde los inicios. Se podría decir que inició de un ejercicio periodístico a un ejercicio periodístico, pero de investigación Sí, de hecho, o o sea, investigación ya total. volviendo a las raíces, o sea, mis textos iniciales, ya revisándolos ahorita, de repente, pues uno tiene su baúl de recuerdos, ¿no? Y lo saca uno de repente. Y son artículos de periódicos, son artículos de revistas de preparatoria, entrevistas, como digo, que también es dentro del género periodístico, y por supuesto, fanzines. Y dentro de los fanzines, el fanzine personal que yo tenía en aquella época, lejos de tener poesía o cuento, en mi caso tenían artículos sobre otros escritores de la localidad de Tijuana, ¿no? Artículos, ensayos. Sí, sobre compañías, sí, bueno, ensayos no sabía ni qué eran en aquella época, ¿no? En la preparatoria, pero son artículos que se asemeja a crítica, referente a otras personas contemporáneas a uno que también estaba escribiendo, ¿no? Y hoy en día ellos ya son editores, escritores, poetas, novelistas, allá en Tijuana, ¿no? Y en otros rumbos que andan, pero pues, repito, esas raíces siguen aquí ahorita, aquí en Guadalajara, donde he echado raíces, y sigo con ese plan, ¿no? Entonces podría decir que, ¿quién es Pedro Valderrama? Pues una persona que le ha interesado la investigación de diferentes géneros, principalmente la poesía, la vida editorial de la ciudad de Guadalajara, pero siempre con perfil de lo contracultural, ¿no? Y cuando llegaste, dices, bueno, venía de Tijuana y me sorprendí, ¿no? De aquí lo que pasaba. Cuando llegaste, ¿qué te llamó más la atención? ¿Qué estaba pasando en Guadalajara, en ese mundo contracultural, literario, que te gustó, de la música también? Ajá. Yo llegué aquí a Guadalajara en el 94.
pero me voy integrando, yo creo, cuando entro a la facultad, ahí a literatura, letras hispánicas, en el 96, es cuando entro en contacto con gente de Arlequín, por ejemplo, con Alejandro Zapa y con otras personas como Verónica Palacios. Que estaba empezando la editorial, y yo me acuerdo que llevaban los un par de ejemplares años a los apenas, sí, salones. También eran músicos, sí, ¿no? Con y los eran maderos de músicos. San Juan. Sí, sí, todo este ambiente toda esta atmósfera que envolvía la facultad, en la ex facultad, en aquellos momentos, mediados de los 90, pues de alguna manera me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención y me empezaron a acercar estos materiales, principalmente Alejandro Zapa, por los libros de ediciones Un Arlequín. saludo a Alejandro Zapa. Claro, un saludo para Patito, un abrazo, te Sí. queremos para mucho, Pato, carnal. Para el Patito, un Zapa, abrazo, Patito. quien lo esté mirando por ahí. Pero Nomás ellos sí. dos. Nomás ellos dos. Son Somos sus tus amigos. Sí, amigos y los que siempre están viendo, ¿no? Cada semana. Ok, entonces, pues yo creo que fue el contacto ahí en la facultad o ex facultad, donde fui encontrando podríamos decirle ahora riqueza, ¿no? Aunque en ese momento uno no tiene perspectiva, uno simplemente encuentra los materiales y se entusiasma por esos materiales, ¿no? Por la poesía de Raúl Bañuelos, ahí empecé a leerlo, a Ricardo Castillo, Un Raúl abrazo a Raúl Aceves, Bañuelos. por supuesto. Al maestro Raúl Aceves, que acaba de tener otro librito. Todavía no lo leo, pero ya lo leeré pronto. Sí, muy activo. El maestro Raúl Aceves, por supuesto. Y pues ellos son de alguna manera la base. Tú sabes más que yo en esto, Marco. Raúl Bañuelos, Raúl Aceves son la base de toda esta literatura que se da en los 90, tanto en publicaciones, porque ellos tenían su publicación en los años 70 y 80, que vuelve con esta nueva generación de los 90, y por supuesto la poesía, ¿no? Que muchos poetas comenzaron a publicar con esta característica. Y justo la antología que publicamos hace 2, 3 años, en la Orilla del Tiempo, es precisamente un retrato de esos poetas de los 90, que tienen, no todos, pero la mayoría o buena parte de los poetas inician con los talleres literarios, los talleres poéticos o antitalleres, mejor dicho, de Raúl Bañuelos, ¿no? Y tienen esta característica, vuelvo a la misma palabra, contracultural. Entonces, sí es en los años 90 cuando encuentro esta riqueza, pero no es hasta los años 2000 cuando se va la investigación que inició en 2000, voy viendo, se va perfilando qué características tiene, por qué se da esa riqueza, pero bueno, el contacto fue en esa época, ¿no? Mediados de los 90 y el resto de esa época. Y bueno, pues desde entonces, ya como nos has dicho, has escrito muchísimo alrededor de la literatura jalisciense con esa idea. Y hoy traes 3 libros. Pedro, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo organizas las 24 horas de tu vida para dar clases, para ser papá, para ser esposo, para venir al programa, para estar publicando libros, ser promotor, para enterarte de lo que está pasando? Luego todavía le pedimos poemas para que... Y todavía me dice, oye, pero es un poema, échate unos poemas, ¿no? Algo que tienes por ahí. ¿Cómo te organizas? No sé, o sea, muy buena pregunta, Ruth, y sí, esa inquietud puede surgir ante pues, estos libros que llevo publicando y las actividades que ustedes mencionan, ¿no? Pero es algo muy natural, ya es algo muy natural que tanto yo como ustedes seguramente y otras personas más que estamos involucrados en este mundo de la literatura, un mundillo literario, como digo, nos damos el tiempo, ¿no? Todos tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día, a veces 2 trabajos, bueno, tengo 2 trabajos, en la mañana y en la tarde. Sin embargo, encontramos los espacios, ¿no? Desde hace 30 años o más, hallamos los espacios, pero muchas veces le robamos el tiempo, ¿no? Le robamos el tiempo a la familia, le robamos el tiempo a la pareja, al hijo, al sueño. No, al sueño no, no, ahí no, ahí no. No, eso sí lo respeto. Mi respeto es total para el sueño, mis 10 horas, claro, 6 horas, 7 horas, se me va bien. Pero ahí no le quito tiempo, trato no, pero incluso a los alumnos le quito tiempo, ¿no? Cuando están trabajando mis alumnos en la primaria, sus proyectos, sus trabajos, cualquier espacio, traigo mi laptop, traigo mis libros, me pongo a escribir, ¿no? Entonces, no hay, para mí, y tanto para mí como para otros, no hay excusa para decir, es que no hay tiempo para escribir, no hay tiempo para leer.
No hay tiempo para buscar libros, no hay tiempo para pensar sobre esto. Es ya una actividad que ustedes también comprenden muy bien, ya es incurable, ¿no? Recordando el título de este libro tan interesante de David Huerta, Incurable, que a mí me gusta aplicarlo a esto de literatura, ¿no? Y uno no lo deja en cualquier momento. Y yo creo que muchos se identificarán cuando digo, uno siempre carga libros en la mochila. Uno carga libros y los deja a un lado de la cama, en el comedor, en la sala, hasta en la cocina, en el baño, en el locker en la escuela. En ningún lugar está uno dejando los libros o los carga, los está consultando, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo en mi caso he venido construyendo mi trabajo, pero todo ha sido muy natural, todo ha sido muy gradual. Pues espero seguir todavía produciendo más. Y esperemos que sí. Así sea. También, bien. también está como glamour del underground, ¿eh? Porque sí llega a tener su glamour, por eso como que emociona a tanta gente, pues, ¿no? O sea, también se da en muchas ciudades, ¿no? En Guadalajara, bueno, Jalisco, se da bastante, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu encuentro, pero ya con los autores? O sea, ya, porque ahorita vemos de Luis Manuel, está Ricardo Castillo, no Ricardo, ¿no? Ricardo Castillo, Ricardo Yáñez Ricardo también, Yáñez, Raúl Aceves, Enrique Macías, bueno, ya falleció, pero también Raúl Macías. Ramírez, también, Raúl Ramírez también, García, ¿no? O sea, bueno, el Pato, el Zapa, pues mucha gente, ¿no? Jaime Casillas también. Jaime Casillas también, ¿no? O sea, No, es una cantidad elevadísima. Marco Antonio Gabriel también, muchas por gracias. supuesto, ¿no? ¿qué tal? Mucho gusto, Una mucho cerveza. gusto, ¿qué tal? Y Ruth Escamilla, ¿no? También escritora, por supuesto. ¿Cómo empezó a ser como tu acercamiento, pero físicamente con ellos? O sea, ¿En qué Eh, espacios, no? ¿En qué espacios? ¿En qué lugares? Ajá. Miren, yo creo, muchos de esos autores que ustedes mencionan, por supuesto que los conozco desde hace años, añales los conozco, como acudiendo a los eventos. Primeramente en la facultad en su momento, algunas de estas figuras, ¿no? Pero como uno ya es, volvió a palabra, incurable en cuanto a estas cosas, uno va a las lecturas, uno va a las presentaciones, y en mi caso, pues, me ha gustado desde esos momentos de hace más de 20 años, ir a los eventos, ¿no? Ir a conocer los autores, buscar, comprar sus libros, que es muy importante. Y eso es súper importante. claro, consumir los materiales. Consumir los materiales, leerlos. Y acercarse a los autores y le, oye, ¿te dedicas? Oye, me gustó tu libro. Y eso ha sido mi puerta, o sea, compro el libro, y me acerco al autor y ahí empieza muchas veces una amistad, pero no es una fiesta, no es que en el trabajo, es simplemente acudir a los eventos, ¿no? Entonces, de esa manera, en mi caso, ha sido mi encuentro con los autores. Pero extrañamente, Marco, yo no hago mucha vida literaria, o sea, mi actividad más que nada es en cualquier rincón que estoy, con la computadora, con el cuaderno, con los libros, pero no es tanto, hay muchos autores que conozco más por su obra, desde luego, que personalmente. Puede uno ubicarlos, los saluda, nos ubicamos mutuamente. Con todo esto del Facebook, pues obviamente las redes sociales, pues, es más rápido la comunicación, ¿no? Pero más que nada ha sido una admiración por el trabajo de estas personas, ¿no? Entonces, yo diría que mi trato con los autores, principalmente, salvo algunas excepciones, ha sido a través de la lectura. ¿Sí? La admiración de su obra, juntar su obra, conocer su obra, difundir su obra. Y hay mucho que escribir. O sea, yo traje el libro de La palabra inacabada. Se me pasó traerlo, que también salió hace un par de años, es más o menos reciente, hace un año, no, recientemente. Y ese libro trato de retratar lo que está pasando en los últimos años aquí en Guadalajara, en el siglo XXI, con autores con ese perfil underground, ¿no? Y muchos autores, sí los conozco, otros no del todo, sin embargo, es solamente una fracción pequeña. Como tú lo mencionas, ¿no? Pues es un mundo muy grande en cuanto a poetas de Guadalajara. Ahorita hay una poeta muy interesante que acabo de ver su libro, me lo voy a llevar, de Cindy Hatch. Creo que Cindy Hatch es una de esas poetas jóvenes, propositivas, muy interesantes. Creo que este libro que está por presentar el día de mañana. Ajá. Lo voy a comentar aquí en ortográfica. Sí, ortográfica, Hay que dar el exactamente. comercial de una vez. Sí, bueno,
Ya Ah, cuando bueno, vean esto va a ser la ya semana no, pasada. perdón. Más ¿no? bien ya les vamos a Ay, contar cómo ya estuvo. estoy Ya pasó confundido. el evento, ¿no? Ya estamos hablando Estamos del en el futuro, futuro. Sí, en sí, el sí. futuro. Sí, A así ver qué es. pasa de aquí hasta el miércoles, ¿no? Pero teóricamente, hipotéticamente va a ser mañana, o sea, unos días antes de la programación de este episodio. Pero bueno, Cindy Hatch, por ejemplo, Cristina Mesa y muchas autoras jóvenes, mujeres principalmente, que están dando ahorita. Un saludo a Cristina Mesa, que también es una muy buena amiga, es pintora, es poeta, y también ya la estoy viendo en su nueva etapa de ser como compiladora, porque hizo una pequeña compilación de 5 o 10 poetas, no estoy seguro de cuántas, porque apenas lo acabo de ver, en una nueva editorial, Tulip. ajá, en esta nueva editorial. ¿Es de aquí en Guadalajara? Es de aquí de Guadalajara y tiene un poquito, como 1 año, 2 años, no estoy tan Sí. seguro. Pero es otra editorial que la verdad para mí me parece fabuloso que haya más editoriales. Tiene ¿Eh? una Lo que iba a decir colección muy linda, Pedro. Yo creo que te va a interesar. Yo apenas estoy viendo ahorita el Sindicato Sentimental, creo que se llama esta editorial. Esa es la de Cindy Hatch. Ah, mira, no sabía que ella le Es editora dije, bueno, también. ¿quién hace este sello, no? Mm. Eso es también interesante aquí en Guadalajara. Cuando uno piensa que las editoriales ahora van hacia lo grande, como algunas editoriales aquí en Guadalajara, 2, 3 editoriales que pues, les ha ido muy bien y tienen fabuloso. Y qué bueno, ¿no? Y tienen esta proyección nacional y en algunos casos internacional, y qué bueno que vienes de Guadalajara. Pero los sellos pequeños y cartoneros se siguen dando aquí en Guadalajara y eso es otra parte de la vida alternativa contracultural que surge de los años 60 después del libro y se está adaptando todavía y lo estamos observando y son sellos pequeños, ¿no? En Estados Unidos eso se llama small press. Small press significa pues casa editorial pequeña, ¿no? Impresión a escala pequeña. Y eso es precisamente lo que está dando ahorita en Guadalajara. Yo imagino que en otras ciudades también. Yo estoy más o menos en contacto con lo que pasa en Tijuana y es muy activo, pero no se compara con Guadalajara. O sea, en Guadalajara realmente hay una actividad editorial, poética, activa, muy grande, muy extensa. A mí me gusta mucho el término de guerra de guerrillas, llevándolo a la parte acá, pues de la guerra, acá, ¿no? Guerra de guerrillas, ¿no? De repente una editorial grande es fabuloso, la verdad que bueno que haya sellos editoriales en Guadalajara, en Jalisco, que sean así de importantes y de famosas, pero el mundo cultural es mucho más grande que las editoriales grandes, pues, ¿no? O sea, claro, de hecho, quien le da la vida, pienso yo, quien le da la vida, de continuidad a la vida literaria, son los pequeños editores, son los autores que no están en las grandes pasarelas y que hacen la vida cotidiana de la literatura, ¿no? Entonces, Guadalajara claro, tenemos esas estrellas, ¿no? Dentro de la crítica, el ensayo, la investigación, dentro de la poesía, dentro de la narrativa, los grandes novelistas, tenemos desde qué bueno. Pero habemos también otros que apostamos por lo más, no quiero decir minúsculo, pero sí es esa guerra de guerrillas. No sé si ese término, Marco, me lo voy a robar, para un ensayo o algo. Guerra de guerrillas dentro del mundo literario, pero sí es cierto. Yo creo que ahorita es el momento de retomar esto de la edición independiente, como los fanzines que comentábamos, que hay ahorita en Guadalajara bastantes fanzines algunos años, y eso es bien interesante. Es un fenómeno que todavía tenemos que dejar otros años que pasen para ver exactamente qué impacto puede tener, ¿no? Pero es muy interesante que esté todo eso. y ahorita que tenemos el tema de literatura de Jalisco o en Jalisco, hay que presentar los 3 libros que nos han traído. ¿Cuál quiere presentar primero? Pues antes de apareció hablando precisamente de sellos pequeños. Este librito, no se ve. Si quieres, y lo acerco porque como que Este la cámara libro está jugando un poquito con los blancos. Sí. Sí, mira, está Ahí jugando. Está iluminando de más. Este libro es un ejemplo de un libro impreso en una editorial muy pequeña. En Ciudad Guzmán, de hecho, fue impreso este libro que se llama Etcétera, autores, contenidos y referencias. Es un libro netamente pues, de investigación, no es un ensayo, no es un estudio de algún tema en particular. Es simplemente un libro
de índices. Alguien puede decir, bueno, ¿el índice para qué funciona? Pues es para consultar qué poetas, qué escritores, qué narradores, qué libros aparecieron en cierto periodo de la literatura en una revista, ¿no? Entonces, en este caso, la revista Etcétera, como ustedes saben, muchos de nuestros... Es hermosa la revista, etcétera. sí, por supuesto. Esa fue la revista... Yo viéndolo como diseñador, es hermosísimo. Es hermosísima. Todo la puede ver uno y dice, se sorprende uno por el cuidado editorial que don Alberto Navarro Sánchez le puso a este proyecto, ¿no? Que duró casi 50, no, cerca del 50 al 88, cerca de 40 años. Cerca de 40 años tuvo esta revista. Bueno, este libro apareció el año pasado, a principios, más o menos en abril, hace un año, y son los índices de la revista. Estuvo 10 años este libro, más de 10 años esperando un editor. Y volviendo a lo que decíamos, las editoriales relativamente grandes o institucionales no les interesó. Secretaría de Cultura y otras más, UDG, etc., etc., etc. Dijeron, bueno, ¿para qué ¿cómo se llama? Un índice. Un libro de referencias no se va a vender. Es que a veces como que ellos piensan más en la venta. Más en la venta y qué me va a mí, en vez de apoyar este tipo de trabajos que no nomás un servidor lo realiza, sino otras personas también de repente hacen, pero son trabajos netamente para la investigación, ¿sí? No digo que una persona que no está dentro de la investigación, de todos los estudios literarios, no lo puede consultar, por supuesto, pero es un trabajo para consultar y conocer quiénes son los autores de la revista y pues qué estaban escribiendo, qué autores, tanto de aquí como de otros rumbos, publicaron en Guadalajara. Entonces, este librito fue de un tiraje, ¿cuántos eran? 30 tal vez, y se me hace mucho. Entonces, es un libro artesanal, lo hicieron en Ciudad Guzmán, Carlos Axel Flores Valdovinos, un saludo para Carlos Axel. Y se llama la editorial Cartonera Ateneo Zapotlatena. Y es la colección, ¿cómo se llama? Colección Ilustres de Jalisco, temas dedicados solamente a Jalisco. Ensayistas, poetas, un poco en el olvido, eso se dedica a esta colección valiosísima. Y pues si no fuera por este Small Press, o sea, esta editorial independiente cartonera, pues nunca hubiera salido, ¿no? Entonces, también hay que recordar y darle un saludo a Axel, que Sí. también es otro investigador, pues, ¿no? De repente como que pensamos que no hay investigadores, y sí, de repente encontramos algunos investigadores, haciendo un muy buen trabajo, pues, ¿no? Así es. Son investigadores, Marco, por ejemplo, en el caso de Carlos Axel. Carlos Axel es uno de unos investigadores, él se dedica netamente, seguro tiene sus textos también de creación, él se dedica netamente a lo que es la investigación, la difusión y el rescate de autores del pasado, ¿no? En particular, Arturo Rivas Sáenz, Juan José Arriola, por ejemplo, y otros autores que por ahí Porque pronto va a salir el tomo 2 de Arturo Rivas Sáenz. bajo el sello de Ediciones El Así Café, es. ¿no? Próximamente, qué suave, muy bien. Ojalá salga pronto. Y él es un autor, repito, Carlos Axel, que le ha apostado por los autores de aquí de Jalisco, pero lo interesante de Carlos Axel, entre otras cosas, es de que él trabaja por la vía libre. Él es maestro en un colegio, él se dedica a su editorial, hace otras actividades, por supuesto, pero para hacer sus trabajos de investigación, lo hace de manera independiente, ¿no? Entonces, hay muchos investigadores en Guadalajara, por supuesto, varios, pero muchos de ellos trabajan desde la academia y no les interesan muchas veces estos temas sobre la región, sobre el estado, sobre la ciudad, ¿no? Y somos pocos, la verdad, que nos vamos por esa vía libre, sin depender de una beca, de un departamento de estudios literarios, Del sistema nacional. del SNI, del CONACYT, nada de eso. Lo hacemos simplemente por gusto personal. Entonces, Carlos Axel afortunadamente es uno de ellos, y así como él y como un servidor, también hay otros también, por supuesto, ¿no? Ricardo Sigal es uno de ellos. Saludos, Ricardo. También Bien que vengan, Ciudad que Guzmán. no vienen los dos, que vengan un día al programa, o hacemos un Zoom con ellos. También, pues, es interesante, También. claro que sí. Viviana Sedana también de Ciudad Guzmán, Dante Alejandro Velázquez, perdón, de Descapala, también hace Sí. investigación por su parte, y bueno, otros más también, por supuesto, están dentro de este campo de hacer la investigación de las raíces literarias de Guadalajara,
o autores contemporáneos, pero desde la vía libre. Entonces, eso es bien valioso. ¿Quién estoy pensando? Mar Pérez, que que estudia Lola Vidrio. Ay, deberíamos invitarla también. Oh, sí, ¿eh? Sí, Mar, te invitamos. Está con el tema De Lola Vidrio. Lola Vidrio. Ella estaba con un tema también de una autora de allá de Ciudad Guzmán, que es Cristina Pérez Vizcaíno, hace algunos años, pero pues es necesario, ¿no? Este tipo de, que surcan estas personas interesadas por rescatar, ¿no? Y difundir. ¿Y este libro dónde se consigue? Este librito de edición muy limitada, pues solamente con un servidor en mis redes sociales, Sí. Pedro Valderrama Villanueva. Pueden buscarme si les interesa, o en presentaciones, cuando tenemos esa presentación, siempre llevamos los libros y ahí están, por supuesto, a la venta, ¿no? No están en librerías, como dije, es un tiraje muy limitado, pero muy cuidado, muy bonito. Muy bonita. A mí me gustaría agregar un poco que también a veces en librerías como que ya no vale tanto la pena poner los libros, ¿eh? Porque en las librerías normalitas, digamos, de Fondo de Cultura, este tipo de librerías, la gente como que va a conseguir libros como muy famosos, pues, ¿no? Y nuestros libros por ahí empiezan a ser relegados, a ponerlos ahí abajito de los muebles, Sí, como cada que, vez más abajito, más abajito. como que al final ya quedan a un lado del baño, como que ya no está tan bien, ¿no? Como que se podría decir que también de repente hay nichos de mercado en este tipo de lectores. Sí, hay que recordar, Marco, que ahora que viene el Día Internacional del Libro y demás, la lectura, los libros, sobre todo la poesía, es de minorías. Este tipo de impresión de libros es de minorías, ¿no? No podemos pensar que se puede masificar, ¿no? Claro, hay autores, como hemos dicho, que venden mucho y andan por todo el mundo, y qué bueno, muchos son interesantes, pero esto realmente yo no sé si puedo decir que vuelvo a la palabra misión, pero es algo que ya hacemos, y que se venda o no se venda, llame la atención a los grandes públicos o medianos públicos, uno lo sigue haciendo. Tú lo sigues haciendo como editor, uno lo sigue haciendo como tallerista, como narrador, y en mi caso como investigador, ¿no? Que ese término no me gusta mucho porque siento como que cuando alguien dice Pedro, el investigador, dicen, pues ha de ser del CONACYT, del SNI, No, ha de ser... pensamos eso luego, No, yo soy maestro de primaria. Decimos, no, yo creo que está ahí Sí, en una meros. ¿no? Y Sí, Una sí. oficina con aire acondicionado. No, con mis niños esto. Ahí entre clases en la prepa a veces. No. Yo, como he dicho, todo por la libre, y no expliqué esto al principio, pero bueno, soy la normal de Jalisco, soy maestro de primaria, eso me dedico. Soy maestro de primaria de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12:30, soy maestro de sexto ahorita en la escuela pública de Zapopan, y por las tardes soy profesor en la escuela preparatoria número 7. Incluso en la grandiosa la grandiosa, sí. Con la sí, biblioteca de con autores la de la biblioteca de prepa. autores de la prepa 7, que ahí estamos dirigiendo y realizando desde hace 4 o 5 años, que poco a poco va creciendo el acervo. Pero incluso ahí en la prepa, muchos piensan que pues, no, ser profesor de español, de redacción, no sé, una materia de lenguaje, ¿no? De literatura. No, yo soy maestro de inglés, soy profe de inglés en la prepa. Mis alumnos no saben ni siquiera que escribo. Pues, la mayoría de mis compañeros en la prepa, maestros, pues no saben que escribo ni nada, y me parece muy bien así. Eres de la poesía secreta. Soy de la poesía, de la investigación secreta. Investigación secreta. De la guerra de guerrillas y de la poesía. Sí, o sea, de esta comunidad secreta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Suena raro eso, pero por ahí va el asunto. Entonces, esto es totalmente fuera de las luces, de los spotlights, ¿no? Lo hacemos. Ok. Antes de que nos presentes otro libro, me gustaría dar una pequeña, ¿cómo se dice? ¿Un anuncio? Un anuncio. Sí, nuestra cartelera cultural. Nuestra cartelera cultural. Sí. Pedro Carbagú, a través de Poetas Impropios, nos acaba de invitar a un evento que él tituló Voces Malditas. Dice, tributo a los poetas malditos de todos los tiempos. Él ayer me estaba explicando que no son como los poetas malditos franceses exactamente, sino que lo que nosotros creamos que es maldito, pues, ¿no? Va a ser el 20 de abril a las 8 de la noche, sábado 20 de abril a las 8 de la noche, en la escalera Centro Cultural. Es Donato Guerra número 6,
Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco. La entrada es libre y también va a haber micrófono abierto. Y los autores que hasta ahorita estamos invitados, va a estar Nina Andrade, ella va a presentar a Alejandra Pizarnik, yo, Marco Antonio Gabriel, voy a presentar a Arthur Rimbaud, Edith de Beauvoir va a presentar a Pita Amor, Daniel Villaseca va a presentar a Charles Bukowski, Reni Mendoza va a presentar a Leopoldo Panero y Gabriel Leville va a presentar a Única Sur. Va a ser 20 de abril a las 8 de la noche ahí en la escalera Centro Cultural, pues ahí en Novato Garro número 6, el 20 de abril. Ay, se oye muy interesante. Poetas que presentan a poetas. Poetas que pasan. Y bueno, Sí. también dentro de las semanas, tenemos todos los martes aquí en Ortográfica, todos los martes de micrófono abierto, aquí es en Juan Álvarez, aquí estamos en las instalaciones de Ortográfica, Juan Álvarez, 620, aquí como a 2 cuadras del templo, Santuario, el santuario, iba a decir expiatorio, ¿no? El santuario, está a 2 cuadras del santuario, todos los martes a partir de las 7:30 de la noche, y terminamos como a las 11. Muy bien. Pues yo tengo una invitación para que lleven a sus niños o a sus niñas de 5 a 10 años y a su niño o a su niña interior. Vamos a tener un evento en Cadelema, ahí en Punto Sao Paulo. Se llama Cuentos Mágicos, Revoltijo de Palabras, que es una actividad creada por la Bruja del Olivo, que es poeta y que es cuentista, y que es buenísima, cuenta cuentos. Entonces está preparado esta actividad para trabajar con este grupo de niñas y niños, y su papá o su mamá o la abuelita o la tía quien les acompañe al evento. Nos vamos a ir a otra sala y vamos a hacer alguna actividad también para recordar nuestra propia infancia y para escribirles un cuento, precisamente que después le puedan contar a su niño o a su niña. Entonces, el viernes 26 de abril a las 4 de la tarde, hay que, si están interesadas en participar, 33 34 58 19 07, ahí en ese WhatsApp les damos la información. Ojalá que nos acompañen, que se diviertan. Qué interesante evento se escucha. ¿Verdad? Sí, así que ahí nos vemos. Ahí llévate a tus sobrinos y vas y entras a la sala donde vamos a jugar nosotros como adultos, a reconectarnos y a poder escribir algo que les podamos regalar también. Muy bien. Gracias. Pues seguimos con el otro libro, Pedro. ¿Qué más tenemos por ahí? El más reciente, bueno, después de los índices de la revista, etcétera, ya mostramos en una edición de cartonera, vino, ya comentamos un poquito sobre Corazón de Metralleta, que retrata todo este movimiento contracultural en Guadalajara, a partir de los poetas y las editoriales que surgen en los años 60, no, perdón, 70 y 80, y la antesala a lo que viene en los 90 y los 2000, ¿no? Que es una generación de nosotros, prácticamente, que estamos aquí, pero esos son los antecedentes de toda esta desfachatez literaria que percibimos hoy. Yo pienso que se retrata más o menos bien en este de Corazón de Metralleta. Muy bien, también un saludo a Cristina Mesa, que fue la que pintó Sí, por supuesto. la portada. Ya enseñamos la portada, ¿no? A ver, déjala enseñar por aquí. Y has tenido varias presentaciones, ¿verdad? Y Pues, tienes más presentaciones en puerta. Precisamente que Salud. estás mencionando ahorita, salud, es esta presentación que viene de este libro, Corazón de Metralleta, es el próximo, la siguiente presentación va a ser el próximo domingo 21 de abril. Están invitados todos ustedes, Bien. por supuesto. Ay, qué bien. En Chapala va a ser, Qué rico. va a ser en la Casa de la Cultura, Palacio Municipal, ahí en el centro de Chapala. Ay, Va a qué haber bueno una- que es domingo para ir. Hay Casa de la domingo. Cultura y Palacio Municipal están ahí pegaditos. Ujú. Ahí va a ser a las 4 de la tarde, entonces va a estar ahí acompañándome Dante Alejandro Velázquez. Un saludo Para a que se- Dante y a y Verónica. a Verónica de Chapala. Grandes amigos. Exactamente, y viene esta presentación, y para el 2 de mayo también se presenta este libro en la Feria Municipal del Libro, es un jueves a las 4 de la tarde también, Muy bien. 2 de mayo. Entonces, seguimos presentando, promoviendo Corazón de Metralleta, y el más reciente que está todavía calientito, es un domi todavía, no es todavía la edición, pero este es un ejemplo, bueno, este es lo que estamos platicando ahorita, este se despega mucho de los índices, se despega de este ensayo histórico sobre la literatura en Guadalajara. Este es un rescate, netamente un rescate
de un autor en el olvido, un autor jalisciense en el olvido, que se llamó Emanuel Palacios, se llama Obra Reunida. Entonces ese fue un trabajo de muchos años, de estar juntando su material y pues por fin sale a la luz este trabajo hecho por Kelly Ediciones, quien apoyó y este libro pues es un poeta que muy poco se ubica hoy en día. Sí se menciona de repente cuando se habla de la revista Bandera de Provincias, cuando se menciona La fabulosa la bandera de fabulosa provincias, provincias. Fue una revista a nivel nacional, pues, ¿no? Es De esa importante, fama, claro, pues, ¿no? no solamente quedó O la fama, internacional, no sé. tal vez internacional también, pero cuando se habla de cultura mexicana de los años 20, de los 30, no se puede dejar de hablar de bandera de provincias. ¿Sí? Y esa generación de bandera de provincias, como sabemos, pues estuvo Agustín Yáñez, ¿sí? Semejante ensayista, novelista, gobernador, y bueno, todo lo que hizo don Agustín Yáñez para Jalisco, para el país. Bueno, un gran literato. Y otro autor que se menciona con relativa familiaridad es Alfonso Gutiérrez Hermosillo, que Agustín Yáñez se dio la tarea en los años 30, 40 de rescatar su obra porque muere a temprana edad, en el 35, a los 30 años, este autor, muy joven en la Ciudad de México. Bueno, no sé si murió en la Ciudad de México, en Guadalajara, pero murió muy joven y Agustín Yáñez se dio la tarea de ejecutar la obra y Luis Alberto Navarro hace 10, 15 años también juntó toda la obra poética de él. Pero quedaba un autor de los fundadores de Bandera de Provincias que había quedado en el olvido. Y esa persona fue Emanuel Palacios. Podríamos pensar, bueno, Emanuel Palacios más editó aquí algunos poemas y ahí se quedó su obra. Para nada. Emanuel Palacios, igual que Alfonso Gutiérrez Hermosillo, también publicó en la revista Contemporáneos, de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, de Gilberto Owen, de todo este grupo. De grandes cúpulas, ¿no? Literarias. Él fue considerado, de hecho, del grupo de los contemporáneos, pero obviamente un autor menor, muy menor dentro del grupo. Ustedes saben que, todos sabemos, por supuesto, que estamos en este tema de la literatura del siglo XX, que la revista Contemporáneos, pues no solamente era un grupo pequeño de los autores que ahorita mencioné, son los que siempre asociamos con contemporáneos, sino también había otros autores como Elías Nandino, jalisciense también, y entre ellos también Alfonso Gutiérrez Hermosillo, y también, por supuesto, Emanuel Palacios, que publica con ellos, convive con ellos, vienen a Guadalajara, publican en Bandera de Provincias, y finalmente son parte de una generación, ¿no? Tanto en Guadalajara como aquí. Entonces, este libro lo presentamos, lo vamos a estar ya muy pronto, en cuanto esté el libro, ya impreso, ya los ejemplares. Esperemos que ya para el mes de junio, mayo, junio, no sé, ya el editor me dirá cuándo están, comenzar a editar, presentar más bien y platicar sobre Manuel Palacios, ¿no? O sea, ahora sí que los nuevos generaciones conozcan el trabajo de él, ¿no? Que es vanguardista. ¿Sí? Y ahora que hay estas poéticas alternativas, se siguen dando las poéticas alternativas hoy en día en Guadalajara y en todo el país y en otros lugares ciertamente, pues es interesante que conozcan también un antecedente de todo esto, ¿no? Un vanguardista de los años 20, 30 y que convivió con los contemporáneos, José Gorostiza, y tiene su poesía mucho, dialoga mucho con estos poetas que mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, yo que lo investigué, puedo decir que es muy interesante, ¿no? Pero yo espero que lo conozca, que le interese, opine lo mismo sobre don Emanuel Palacios. Qué bien, qué bien. Esta palabra de vanguardia, las vanguardias, a pesar de que ya tienen bastante tiempo, se siguen replicando todavía, pues, ¿no? Hay varias gente que, bueno, simplemente aquí ortográfica, viene de una vanguardia del ortográfico. El otro día nos dijo Natalia Mariposa, nos comentó acerca del ortográfico. No Sí, recuerdo claro. todo el speech, pero bueno, también viene de un tipo de vanguardia Sí. que se daba aquí en el barrio del Santuario. Claro, con Brambila, precisamente, ¿no? Alberto Brambila, lo hace muy poco. Alberto Brambila en los años 20, este movimiento, más que un movimiento como tal, era un movimiento en cuanto al lenguaje, ¿no?
que, como la palabra ortográfica, ¿no? Bajo un K, por Bajo K. ejemplo, ¿no? Entonces tenía todo un tratado sobre cómo debía ser el idioma, pero más bien coqueteaban con todo vanguardia que en los años 20 se dio en México y en otros países, ¿no? Con los lentistas, ¿no? Entonces, Guadalajara siempre ha sido, vuelvo al mismo punto, pues caldo de cultivo para lo que es la vanguardia, desde los años 20, con los ortográficos, como mencionas, que merecen una revisión más detallada, libros sobre ellos, que yo no conozco, algunos ensayos, pero no hay libros sobre ellos, es interesante. Y por supuesto el Centro Bohemio, en los años 10, en los 20, que es un antecedente de Bandera de Provincias. Bandera de Provincias, otro grupo vanguardista, porque retoman de los tridentistas y de otros lugares lo que iba sucediendo en aquella época, y llegando a los 70, los disidentes, los poetas como Ricardo Castillo, Ricardo Yáñez, que trato de demostrar aquí que ellos conformaron una especie de vanguardia tardía en los años 70, ¿no? Entonces, También claro, como dentro de la posvanguardia, un poquito dentro de lo de los imperialistas, Ricardo sí, Castillo, pues, ¿no? sí, precisamente, el libro de Corazón de Metralleta. Lo que pasó aquí en Guadalajara en los 70 fue un antecedente directo de los imperialistas. Los infras surgen o se solidifica el movimiento por el año 75, 76, 77, más o menos. Yo Cabanas. Pues en Guadalajara ya este movimiento ya había comenzado desde el año 70, 71. Ya para el 75, 76, este movimiento pues ya estaba aquí totalmente despegado. O sea, ya había despegado y ya estaban un grupo muy nutrido de poetas haciendo su obra muy parecida en ciertos sentidos con el imperialismo. Volviendo a los de bandera de provincia, había intercambio entre los contemporáneos y los de bandera de provincias. Aquí en Guadalajara sucedió lo mismo años, décadas después, entre los infras y los disidentes, como yo les llamo en este libro. Ellos venían acá y los de aquí iban para allá. Es decir, había comunicación. Y cuando hay esa comunicación, obviamente hay lecturas en común, ideas en común, y pues yo sí aseguro, este libro, que lo que pasó aquí en Guadalajara es un antecedente, se adelantaron a lo que sucedió poquitos años después con el imperialismo, ¿no? Pero como somos una ciudad provincial, pues somos una ciudad en el interior del país, pues no tiene el impacto como lo que sucede en la capital, ¿no? Somos los Entonces, amigos de provincia. son los amigos, en vez de bandera, son los amigos de provincia. Entonces, este domingo 21 de abril, ¿a qué hora 4 de la dijimos? tarde. A las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, En el centro de Chapala. centro de Chapala. Y el 2 de mayo, 2 de mayo en la Feria Municipal del Libro. Sí, hay que hacer una invitación, ¿eh? Porque ir a Sí. Chapala, o sea, es Sí, hermoso, ¿eh? ya dijiste. Ahí Y nos la vemos. verdad, Chapala, Y que te en llevas a Chapala, Marcos, vamos. Sí, El bien. Chapala nunca puede estar triste, ¿eh? No, La verdad. ahí estaremos, acompañando esa presentación, claro que sí. También el 23 de abril va a ser el Día Mundial del Libro Sí, y va a haber lo que siempre hace, como hay una ambulancia que recorre, pues estamos en la instalación ortográfica, estamos abiertos al público, pues bueno, todas estas cosas se dan, pues, ¿no? Pero el 23 de abril va a ser lo del Día Mundial del Libro y va a haber una lectura, otra vez, lo que hace siempre la vida aquí en el andador Escorza, el andador Escorza, la verdad no recuerdo quién va a estar, pero ahí va a haber varios editoriales independientes, La Rambla, ¿no? En la Rambla Cataluña, varios editoriales independientes así presentando sus libros, pues, ¿no? Y también inicia la Feria Municipal del Libro, que es una feria que a mí me encanta porque está en la calle. Me gusta mucho que la gente vaya pasando. ¿Qué están haciendo ustedes? No, vendemos libros. Y se acercan, los toman, los leen. Me El 19 encanta. inicio, el 19 de Ah, abril. el 19. Viernes 19. Perfecto. sí, Mejor. sí. Y pues bueno, pues por ahí los vemos. Ahí vamos a poner un stand de ediciones el viaje en ambos lugares. Y pues bueno, ahí los esperamos. Muy bien, pues creo que ya vamos cerrando, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Qué gusto que estés aquí. ¿Quieres comentar algunas palabras para despedirte? No, solamente agradecerles, por supuesto, como siempre, la cordial invitación que me hacen periódicamente para venir, yo con todo el gusto del mundo.
Y solamente, pues, ojalá estén al pendiente de las siguientes presentaciones. Ahora, aparte de Corazón de Metralleta, el libro de Manuel Palacios, ¿no? Que creo que vale la pena para que se conozca, se vuelva a difundir y conozcamos un poco sobre la vida, la obra de esta vida. Entonces, ojalá me ayuden posteriormente para difundir fechas para la presentación. Claro, Sí, claro, claro. estamos. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, qué bonito. Estamos hablando de libros en el mes de los libros y a pocos días de la celebración del Día Mundial del Libro, el 23 de abril. Pues disfruten mucho la lectura, apoyen la producción de libros y muchas felicidades por todo por tu trabajo y por motivarnos a seguir conociendo más. Gracias, gracias. Los felicito a ustedes. Gracias y gracias Ortográfica por el espacio y por ser un centro de difusión de estas vanguardias también. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles de 5 a 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias.